En el pueblo todos sabían quién era Eva. La veían caminando por las calles, a veces descalza, otras veces sin ropa, murmurando cosas inexplicables al aire. Desde hacía años, su mirada perdida y sus manos temblorosas formaban parte del paisaje cotidiano, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Había algo en su carácter, en su forma de ser y en sus palabras que daban miedo. Eva, la loca del pueblo, le decían. Pero no siempre fue así, lo recuerdo bien, porque en algún tiempo Eva era una madre como tantas otras. Tenía a su hijo, a quien criaba sola después de que el padre los abandonara. Supongo que no había sido fácil, pero Eva fue fuerte. Amaba a su hijo con una devoción que todos en el pueblo la reconocían. Lo protegía como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Y en realidad, así era. Ese muchacho era su vida entera. El cambio llegó una mañana, cuando la noticia corrió como un viento helado por las calles del pueblo. El hijo de Eva, su único hijo, había muerto en un accidente de tránsito. Un camión lo había atropellado en la carretera. Nadie se atrevió a darle la noticia directamente, pero al final Eva lo supo y algo en su mente se quebró para siempre. Los primeros tiempos solo dejó de hablar, se encerró en su casa y por días no salió. La gente murmuraba preocupada, pero nadie se animaba a tocar su puerta. Todos sabían que el dolor la estaba devorando, pero cuando finalmente la vimos salir, ya no era la misma. Su rostro, antes sonriente y lleno de amor por su hijo, era un rostro vacío, despojado de todo rastro de la humanidad. Eva caminaba sin rumbo, con la ropa hecha un desastre, a veces hasta desnuda, sin ni siquiera darse cuenta. Murmuraba cosas sobre su hijo, como si todavía estuviera vivo, como si esperara verlo de regreso en cualquier momento. Pasaron los meses y Eva comenzó a volverse una figura de miedo. A veces, por las noches, la gente la veía en las calles, parada bajo la luz de un poste, mirando a lo lejos, con los ojos desorbitados. Algunos decían que la habían escuchado llamando a su hijo. Otras veces la veían llorando sin parar en medio de la carretera, como si esperara encontrarlo allí donde había muerto. Pasó el tiempo y la verdad, las cosas empeoraron. No solo caminaba sin ropa, tampoco comía. También empezó a volverse agresiva. Una vez la vi lanzándole piedras a un grupo de niños que jugaban cerca de su casa, gritando que dejaran de burlarse de su hijo, un hijo que ya no existía. Otras veces se acercaba a las personas caminando con los ojos llenos de rabia y les gritaba cosas horribles, acusándolos de haber matado a su hijo. La verdad, nadie podía detenerla. La policía del pueblo intentó llevarla al hospital varias veces, pero Eva siempre encontraba la manera de escapar. Volvía a las calles, más salvaje y descontrolada. Algunos comenzaron a temerle. Los vecinos evitaban pasar por su calle y en las noches, si alguien tenía que ir a trabajar temprano hacia la ciudad, cruzaban al otro lado del camino si la veían. Decían que su presencia traía mala suerte. Una noche, volviendo del trabajo, me la encontré. Eran casi las 3 de la madrugada y la calle estaba vacía a excepción de su presencia. Eva estaba parada en medio de la vía, con los pies descalzos, el cabello descuidado
y los ojos fijos en algo que solo ella podía ver. Traté de caminar rápido, de no mirarla, pero fue inútil. De repente me gritó: «Dámelo, devuélveme a mi hijo». Su voz era desgarradora, llena de una desesperación que me puso nervioso. No supe qué hacer, así que solo corrí, mientras escuchaba sus pasos detrás de mí arrastrándose en la oscuridad. Desde ese día me aseguré de no volver a cruzarme con ella, pero muchos otros no tuvieron la misma suerte. Eva se convirtió en una sombra, un fantasma vivo que atormentaba las calles del pueblo. Decían que se aparecía de noche, especialmente cuando había neblina, asustando a quienes salían temprano a tomar el autobús. Con los años, su historia se convirtió en una leyenda entre los más jóvenes. Para ellos, Eva era un cuento de terror, algo con lo que asustarse entre risas nerviosas. Pero para quienes la conocíamos desde antes, sabemos que su desgracia era un recordatorio de cómo el dolor puede destruir a una persona. A veces, aún me pregunto si en algún rincón de su mente ella sigue esperando que su hijo regrese. Y eso, creo yo, es lo más aterrador de todo. Recuerdo bien a mi tía Alicia. ¿Cómo olvidarla? Esa mujer que vivió hasta los 45 años siempre fue especial para nuestra familia. La veíamos como una niña atrapada en el cuerpo de una adulta. Pasaba la mayor parte del día en el pasillo de su casa, con una muñeca en brazos, tarareando canciones infantiles o jugando con cualquier cosa que se le cruzara. Pero lo que más desconcertaba a todos era que su mente no correspondía a su edad. Alicia nunca superó los 5 años, al menos en su interior. Le encantaba todo lo relacionado con lo infantil. Mi abuela, cuando podía, le celebraba cumpleaños con piñatas y caramelos, como si el tiempo no hubiera avanzado. La casa se llenaba de globos y dulces, pero nunca de niños. Los pocos del pueblo que alguna vez se acercaron lo lamentaron. Alicia los agredía, los empujaba o los arañaba si intentaban hablarle. No sabía controlar sus emociones y pronto los padres comenzaron a prohibirle a sus hijos que se acercaran a ella. El verdadero calvario comenzó una tarde de verano cuando mi tía era una mujer que lucía pulcra y ordenada, a pesar de que tenía una mente infantil. Ella empezó a mostrar un deterioro repentino. Su cabeza se llenó de piojos, como si un descuido invisible se hubiese apoderado de su cuerpo. Por otro lado, no pasaba mucho tiempo sin que se hiciera encima. Es decir, hablo de excremento, llenando la casa de un hedor insoportable. Pero lo más aterrador fue la vez que se escapó de la casa. Nadie la vio salir, pero la encontraron tirada cerca de una esquina del pueblo, convulsionando en el pueblo. Su mirada, algo en ella había cambiado para siempre, supongo, producto de las convulsiones. Desde ese día, mi tía Alicia nunca volvió a ser la misma. Sus manos, torcidas y rígidas, quedaron dobladas como si intentaran aferrarse a algo que no podía soltar. Una pierna también quedó mal y caminaba con dificultad arrastrándose siempre, mientras emitía gruñidos más que palabras. Casi no hablaba, pero cuando lo hacía, lanzaba frases cortas, desconectadas de la realidad. Todo el mundo ya la conocía como Alicia, la loca infantil del pueblo.
tiraba la comida que le daban y escupía a quienes se acercaban a cuidarla. Era como si se hubiera transformado en una criatura llena de odio y repulsión. Su aspecto descuidado y siniestro empezó a asustar incluso a los adultos. Antes, por lo menos, solo eran los niños. Ahora no. Todos la criticaban. Muchos en el pueblo le tenían miedo. Recuerdo una vez en particular, cuando la vi escupirle en la cara a mi madre, después de que intentara alimentarla. Sus ojos antes eran dulces, pero ahora no, ahora estaban llenos de algo oscuro, algo que no sabíamos cómo entender ni explicar. Todo eso fue producto de las convulsiones. Y aunque nos daba lástima, también mi tía nos daba miedo. Alicia parecía estar atrapada en una especie de infierno personal del que no podía salir, y solo su presencia en la casa hacía que todos se sintieran incómodos. El punto de quiebre llegó un día en el que mi madre la encontró en su cuarto, sentada en el suelo, comiendo sus propias heces. Su ropa estaba sucia y sus manos manchadas de una sustancia roja que parecía sangre. El horror en los ojos de mi madre fue indescriptible. Inmediatamente pensamos que se había lastimado, pero al revisarla no encontramos ninguna herida en su cuerpo. Nadie pudo explicar de dónde venía la sangre. Los rumores en el pueblo corrían como pólvora. Algo mal le había pasado a la loca Alicia. Alicia se reía, pero era una risa infantil y a su vez perturbadora, mientras balbuceaba cosas sin sentido. Pero lo que nos dejó helado fue cuando, de repente, con sus manos sucias, señaló el closet de su cuarto. Lo señaló con insistencia, como si quisiera decirnos algo, pero su boca no emitía palabras comprensibles. Mi madre, asustada, cerró la puerta del cuarto y no volvió a abrirla hasta mucho después. A veces pensamos que quizás alguien del pueblo, alguien malintencionado, se había acercado a ella sin nosotros darnos cuenta, pero nunca pudimos descubrir nada. Alicia murió unos días después, en silencio, pero con esa misma mirada perdida y la mano todavía señalando el closet de su cuarto. Honestamente, nadie quiso acercarse. No fue una muerte tranquila. Muchas personas en el pueblo intentaron acercarse, pero sabíamos que venían solo por el chisme. Nadie con buenas intenciones. A nadie le dolía su muerte salvo nosotros que éramos su familia. Ni siquiera después de su muerte nos atrevimos a revisar ese closet. La casa fue abandonada poco después y el cuarto de Alicia quedó cerrado, intacto. Nunca supimos qué fue lo que la dañó. Tampoco si alguien del pueblo malintencionado se acercó y le hizo algo. Pero una cosa es segura, desde entonces el pasillo de esa casa, el mismo donde Alicia pasaba sus días y todos los habitantes del pueblo solían verla jugando con sus muñecas, quedó vacío, pero con un vacío inquietante. Y nadie, ni siquiera los más valientes, han querido volver a entrar en su cuarto. El sector de las monjas siempre fue un lugar envuelto en misterio, pero también temor. Se decía que el nombre venía de las religiosas que vivían allí, un grupo de monjas que tenía una capilla en el centro del pueblo. Eran conocidas por su seriedad y desprecio hacia la gente. Pero lo que más llamaba la atención era su comportamiento
con los niños de la zona. Se escuchaban murmullos, rumores que los adultos no querían creer, pero para nosotros, los más jóvenes, la verdad nos parecía muy real. Las monjas eran sádicas, de eso no cabía duda. Casi todos los niños del pueblo en algún momento sufrimos sus castigos y su crueldad. Los mayores pensaban que eran mujeres piadosas, dedicadas a la fe, pero nosotros sabíamos la verdad. Cada cierto tiempo organizaban lo que llamaban retiros espirituales en el pueblo, y solo los niños podían asistir sin su representante. Nos llevaban a una enorme casa, una construcción antigua y tenebrosa. En ese lugar empezaba el Calvario. Recuerdo que en mi primer retiro nos hicieron rezar por horas, arrodillados frente a un altar enorme. Las rodillas se nos hinchaban del dolor, pero no podíamos quejarnos, porque si lo hacías, te sacaban al patio. Allí te dejaban bajo el sol, también arrodillado, sin una gota de agua, mientras las otras monjas te vigilaban desde las sombras, como cuervos hambrientos, disfrutando de nuestro sufrimiento. Algunos niños lloraban, otros solo soportaban en silencio como yo, pero todos sabíamos que algo muy oscuro estaba ocurriendo detrás de esas paredes. Una vez, durante uno de esos retiros espirituales, escuché algo que nunca olvidé. Estábamos en la capilla, cuando de pronto una de las puertas se cerró de golpe. En principio pensamos que era el viento, pero lo que siguió fue algo peor. Se oían susurros, se oían también risas, pero no las risas de personas alegres, sino carcajadas maliciosas. La verdad, nadie sabía de dónde venían. Los niños más pequeños comenzaron a llorar, pero las monjas no nos dejaron salir, nos obligaron a continuar rezando, ignorando nuestros temores. Era como si disfrutaran de nuestro miedo, de nuestro sufrimiento. Un día, la alcaldía donó recursos para construir canchas deportivas en el pueblo. Todos los vecinos estaban emocionados y felices, ya que era una oportunidad para los niños de tener un espacio donde jugar. Sin embargo, el dinero desapareció y no se construyó absolutamente nada. La gente empezó a sospechar que las monjas se habían quedado con esos fondos, pero nadie se atrevía a acusarlas directamente. Ellas tenían mucho poder, no solo sobre el pueblo, sino sobre nuestras vidas. Todo cambió la noche en que un grupo de hombres del pueblo, cansado de tantas injusticias, decidieron actuar para tener pruebas. Nos enteramos después de que habían entrado a escondidas a la casa de las monjas, escalando un gran mural que tenían en el patio. Lo que encontraron allí fue aún más perturbador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Fue aún peor de lo que se rumoraba en el pueblo. En una de las habitaciones principales, las monjas estaban reunidas, pero no de la manera que uno esperaría. Algunas de ellas estaban en ropa interior besándose entre sí, mientras que otras miraban desde los rincones. Los hombres no podían creer lo que veían. Tumbaron las puertas, sacándolas a las calles en payos menores. Las monjas gritaban, insultaban, algunas incluso intentaron golpear a ese grupo de hombres valientes. La gente del pueblo furiosa saqueó su casa buscando respuesta. En los cuartos más oscuros de esa casa encontraron algo que nos dejó impresionados. Eran como especies de cajas
llenas de ropa interior infantil. Nadie quería confirmar de dónde venía, pero nuestros corazones sabíamos la verdad. Era un secreto demasiado grande, demasiado horrible para admitirlo. Después de ese día, las monjas desaparecieron. Nadie volvió a verlas. Algunos decían que se habían lanzado al abismo en las montañas cercanas. Otros decían que en el río estaban ahogadas. Solo encontraron sus hábitos cerca del agua, mojados y cubiertos de barro. La gente honestamente prefirió olvidar lo sucedido, pero nosotros, los que habíamos sido niños en esa época, nunca pudimos borrarlo de nuestras mentes. El sector de las monjas sigue ahí, aunque la casa fue abandonada y más nunca habitada. A veces los más valientes se acercan por curiosidad, pero pocos se quedan mucho tiempo. Las historias que vivimos, los rezos interminables, los castigos crueles y ese secreto oscuro que ocultaban sus cajas todavía nos persiguen en nuestros sueños. En lo personal, nunca volví a ser el mismo desde esos días, a pesar de que ha pasado los años y he madurado. Cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío y la verdad siento mucho miedo. No puedo evitar recordar esas risas siniestras, esos susurros que parecían venir de las mismas paredes. El pueblo siguió adelante, pero las monjas se quedó marcado para siempre en nuestra memoria. Y aunque ya no esté, su sombra sigue ahí, en cada rincón de ese pueblo que lleva su nombre. Todos en el pueblo llamaban a María María la Inocente, desde los adultos hasta los niños, un apodo que le encajaba bien por la manera en que vivía su vida, siempre con una sonrisa torpe en el rostro, como si no entendiera del todo lo que pasaba en el pueblo, ni nada a su alrededor. María quedó huérfana muy joven. Eso es lo que dice la gente del pueblo. Se dice también que fue criada por unos tíos ancianos que apenas podían cuidarse a ellos mismos. Menos aún una niña que con el tiempo mostraba signos de un retraso mental. Ella no era como los otros niños del pueblo. Ella era inocente de todo mal y en su pureza no entendía el mundo como los demás. Sin embargo, todo cambió cuando empezó a caminar como si le pesara algo en el cuerpo. María decía que se sentía mareada, que le dolía la barriga, pero nadie sospechaba lo que estaba pasando. Muchos en el pueblo ya estaban acostumbrados a su lentitud y decían, de pronto es un virus, no puede ser nada malo, y no le prestaban atención. Un día, sin más, apareció con un bebé en brazos. El pueblo entero quedó en estado de shock. ¿Cómo era posible que nadie hubiera notado que María estaba embarazada? Algunos creían que era simplemente una enfermedad, pero ahí estaba la criatura, pequeña y frágil, en los brazos de María, quien la miraba con la misma inocencia de siempre. Un médico rural, el único que teníamos cerca del ambulatorio, confirmó lo impensable. María había estado embarazada todo ese tiempo y ahora era madre. La noticia recorrió el pueblo como un incendio en verano. Nadie lo podía creer. Todos nos preguntábamos lo mismo. ¿Quién había sido el desgraciado que se aprovechó de ella? ¿Quién le hizo ese daño a María que no tenía malicia en su alma? Las sospechas cayeron sobre todos los hombres del pueblo, pero nadie se atrevía a señalar a ninguno en particular, pues no habían pruebas.
hasta que un día alguien vio algo que nunca esperábamos. Encontraron al señor Luis Pedro, uno de los hombres que más ayudaba a María, acostado con ella en un rancho abandonado. Luis Pedro había sido generoso con María, le traía comida, ropa y se aseguraba de que no le faltara nada. Pero nunca pensamos que, detrás de esa fachada de buen vecino, se escondía un monstruo. Cuando lo descubrieron, el pueblo se llenó de muchísima rabia. La noticia se esparció en minutos y pronto un grupo de hombres curiosos fue hasta donde estaba Luis Pedro. Lo sacaron obviamente a la fuerza con patadas y golpes y lo llevaron directo a la policía. Nadie podía creer que el hombre que más había colaborado con María fuera el mismo que le destrozó la vida. María, en su inocencia, no entendía lo que pasaba. Solo gritaba, intentando protegerlo, como si fuera incapaz de ver el daño que él le había hecho. María estaba desesperada. Salió corriendo por las calles del pueblo, descalza y llorando. Corría como si pudiera huir de la realidad que la perseguía. Entonces, en medio de la carretera descontrolada, un camión que pasaba cerca la atropelló. La vimos caer al suelo, su cuerpo inerte, con su vestido rasgado, volando como una bandera. María, la inocente, murió en ese instante y con ella se fue la única luz de su vida. Su hija, la pequeña criatura que nunca llegó a conocer a una madre sana, fue entregada a un orfanato en la ciudad. Algunos del pueblo intentaron ofrecer ayuda, pero la niña desapareció de nuestras vidas tan rápido como había llegado. Y así, el destino de María quedó sellado en tragedia, como si desde el principio hubiera estado marcado para sufrir. Con el tiempo, la historia de María la Inocente se volvió leyenda en el pueblo. Algunos decían que su espíritu seguía caminando por las calles, llorando por todo lo que había sucedido. Las noches de luna llena aseguraban que eran donde más se oía su llanto en las esquinas. Dicen que busca a su hija, que su alma no puede descansar hasta encontrarla. Yo, por mi parte, no sé si creer en esas historias, pero lo que sí sé es que la vida de María fue una de las más tristes que he conocido. Ella, que nunca entendió el mal ni la maldad, terminó siendo víctima de un monstruo disfrazado de buen samaritano. Y ahora, aunque ya no está, su presencia sigue viva entre nosotros, en el recuerdo de su inocencia, en los susurros del viento que parece llevar su nombre. María la Inocente no merecía ese final, pero a veces la vida es cruel con quien menos lo merece.